vamos a, si les parece, hacer un recorrido por la historia del libro y preguntarle a la autora qué le inspira a escribir La Gran Telaraña. Básicamente, el espíritu, ¿no?, de la obra, cuando comencé, ¿no es cierto?, a atender en el estudio casos de violencia contra la mujer, veía, ¿no?, que ellas, ya cuando me venían a ver, estaban sumergidas en una relación violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos ayudarla desde, básicamente, mi espacio, para que no logren, ¿no es cierto?, llegar a hacer la denuncia? Porque cuando una mujer hace la denuncia ya es tarde. Por eso también la doctora, ¿no?, colega, querida amiga, es quien hizo el prólogo, ¿no? Yo antes de escribir mi libro leí El terror de los maridos, o sea, yo la veo en los tribunales, lo he dicho el año pasado, no se queda sentada atrás de un escritorio, sino que va y litiga, reclama los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, es una abogada que llega no solamente a las mujeres, sino también a los colegas. Soy de los profesionales que escriben o que piensan para que otros colegas de alguna manera se sientan identificados con lo que yo digo, lo que yo hago, sino que yo quiero, a través de mi lenguaje coloquial, sencillo, fácil, y a través del micrófono que tengo la oportunidad de utilizar cada vez que soy convocada, hacerle llegar precisamente a las mujeres que me escuchan, y muchas veces a los hombres también, porque los hago recapacitar acerca de muchas cosas que a lo mejor en la diaria no se dan cuenta que cometen errores. Sí, uno de los capítulos del libro es el capítulo 1, ¿sí? Que es Entendiendo la Violencia. Hay, digamos, una serie de tips, ¿no?, de cómo me puedo dar cuenta si mi pareja es violenta. Muchas veces cuando entrevistamos, ¿no?, a las mujeres atravesadas por violencia, están en cierta forma naturalizando la violencia. Entonces, como bien dijimos al principio, ¿no?, el porqué del libro es el hecho de que la mujer se dé cuenta, ¿no?, si su esposo, su pareja, su novio está ejerciendo algún tipo de violencia, ¿no?, a través de actitudes mínimas que pasan a lo mejor desapercibidas por la mujer, como por ejemplo si controla el celular, controla la ropa, el maquillaje, comienza a aislarla, ¿no?, de sus amistades, de sus familiares. Y hay una frase muy célebre que es porque me cela, me ama, ¿no? Hay que tener en cuenta que una de las características de un hombre atravesado por violencia es la celotipia, ¿no?, este control constante y celos constantes. Entonces hay que entender el por qué una mujer no logra salir de una relación violenta, ¿no? Y tiene que ver con esta cronicidad que en el libro está muy bien explicitado. Vemos en este último tiempo gran cantidad de casos de chicas jóvenes que tienen este tipo de violencia, y que si en la juventud uno piensa que las nuevas generaciones van a ser más fuertes frente a esto, y cuál es un poco de tu investigación en este... Hay que tener en cuenta que en el libro, en el capítulo 3, se habla, ¿no?, acerca de mi hija inmersa en un noviazgo violento, cómo la puedo ayudar. Muchas veces desde las familias, no se logra a lo mejor entender o lograr visibilizar. Cuesta mucho cuando la violencia entra en sus hogares, ¿no? Hay cierta negación, como la violencia, el abuso sexual, ¿no?, desde las familias, ¿no?, como que esas cosas en mi familia no pasan, sin embargo sucede, y sucede hasta en las familias más pudientes de la sociedad, ¿no?, y afecta a todas las mujeres por igual la violencia. En el libro está muy bueno en el capítulo 3 porque dice cómo la podemos ayudar, y aclara que no necesariamente la víctima, la novia, la hija, tiene que hacer la denuncia, ¿no? O sea, en este caso la mamá es quien hace la denuncia, pero está en una situación muy difícil porque su hija no logra visibilizar la violencia en la cual ella está inmersa. También está la violencia patrimonial. La violencia, más allá de todo lo que está explicitando acá la doctora, hay una violencia que es mucho más grave, que es la que se vive a diario, que es la violencia económica. La violencia económica no solamente la vive la mujer, sino que también la viven los hijos. ¿Por qué? Porque son verdaderamente las víctimas, y donde tendría que existir un límite es en la justicia. Y la justicia, como dije al principio, con una mentalidad absolutamente machista, y como bien repito todo el tiempo, aún habiendo juezas mujeres, tienen la mentalidad de, bueno, más allá de que son bravas, más allá de eso nos encontramos ante una situación donde la violencia económica hace que muchas veces la mujer se vea obligada a negociaciones que no son las convenientes, pero simplemente por la situación de apremio en la que el hombre las coloca. Mientras nuestra sociedad no entienda que nuestro derecho interprete que los derechos del hombre y de la mujer son iguales, entonces hasta ese momento
lamentablemente vamos a tener que seguir transitando largos procesos judiciales, o sea que tenemos que romper con este famoso patriarcado y la situación idílica del hombre de pensar que la mujer se tiene que ir con lo opuesto porque todo el trabajo y todo el sacrificio fue de él. Bueno, hablando justamente de esto, de rompiendo el patriarcado, preguntarte, Silvina, si estamos en una rompiendo el patriarcado. Pienso que en este último tiempo en los medios estamos viendo como un nuevo paradigma. Estamos frente a una sociedad machista y una justicia machista que ya la doctora lo venía adelantando, ¿no? ¿Y dónde vemos este patriarcado, ¿no? Esta sociedad machista? Lo vemos claramente día a día, ¿no? Las mujeres constantemente, digamos, que somos avasalladas en nuestros derechos. ¿Y a qué me refiero? Lo podemos ver en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Cuando vemos que los grandes gerentes o los directores de empresas son hombres, de a poco se está, digamos, logrando que las mujeres visibilicemos, ¿no es cierto?, la violencia. Ese es un gran paso para nosotras, ¿no? ¿Hay leyes que protejan? ¿Hay realmente frente a esto físico, ¿no?, de poder perder la vida? ¿Estamos preparados? ¿La justicia está preparada para poder defender a las mujeres? La palabra correcta es no. La justicia no está preparada, primero por falta de inmediatez con los casos. Usted hace la denuncia y hasta que llega a, digamos, hace todo el trámite, obviamente estamos ante que el hecho primero pasó y después tratan de sancionarlo. Y por otro lado, a pesar de que una mujer pueda lograr una perimetral o algún tipo de medida preventiva para, ya sea botón de pánico o eventualmente algún tipo de cuidado personal, nos encontramos ante una situación muy perversa. El hombre viola perfectamente todas esas cuestiones y la sanción llega tarde, porque el delito ya lo cometió. Claramente yo interpreto que existe, ¿no?, un gran desfasaje, ¿no?, desde el Estado a la implementación de políticas públicas. Porque nosotros vemos femicidios cada vez, como vos decías, Nora, vemos un caso más de femicidio. O sea, hay que tener en cuenta dos lados desde mi punto de vista, ¿no? Y muchas mujeres, en base a las estadísticas, que han fallecido, ¿no?, a causa de esta violencia extrema que es el femicidio, contaba con medidas de protección. Ahora, ¿qué pasó desde el otro lado? O sea, cuando hay incumplimientos, el libro está claramente explicitado y de manera clara. ¿Por qué se dan estos incumplimientos? ¿Qué hay que hacer en la justicia penal? Porque no todo es la justicia civil, o sea, hay que trabajar paralelamente. En el capítulo 8 se habla de los delitos con miradas de mujer. O sea, estos incumplimientos terminan en la justicia penal y hay que trabajar también en la sede penal. ¿Por qué fallece? Potencia que va a tener la posible víctima de cómo denunciar, de cómo actuar en consecuencia, si es que verdaderamente hay una violación a esa medida. Hoy por hoy, el que es violento no le importan las consecuencias. Si sufrís violencia, asesorate y después denuncia. Porque el tema de la denuncia es un tema álgido, ¿no? La mujer tiene que estar preparada. Si bien va en una situación de crisis a hacer la denuncia, ¿no? Tiene que tener un orden en cierta forma, ¿no? Ese orden se le da a la abogada. ¿Por qué los jueces tienen tanto miedo de reconocerle a la mujer la cuota alimentaria digna en función de lo que verdaderamente la mujer dice: mi marido gana, mis chicos gastan? ¿Qué miedo tiene la justicia de ser verdaderamente justa? En realidad los chicos no quedan en el medio de un lugar donde la madre está desprotegida, desvalorizada, porque económicamente no puede enfrentarlo, y el padre parecería como el que todo lo puede. Si bien la ley ampara la cuota alimentaria a los chicos, ¿no?, y como vemos esta justicia patriarcal, en las primeras resoluciones dictan una perimetral, una exclusión, un reintegro al hogar, y se olvidan de los chicos, ¿no? Hay que pedirlo. O sea, por eso está la estrategia de ir moviendo, ¿no? Y no quedarse con lo que el juez me dijo. Entonces se suspende la perimetral, pero también hay que ver cómo está la mujer, porque muchas veces las mujeres no están anímicamente en condiciones de enfrentar una mediación, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta, ¿no?, cómo manejarse, ¿no? Básicamente yo ahora estoy viendo, ¿no?, este libro y acá en una librería y veo gente que va, circula, ¿no? Estoy como cumpliendo el objetivo que yo quería, ¿no? Que esté así, al alcance de todas y todos también, ¿no? Porque también hay hombres, ¿no?, víctimas de violencia, ¿no? Pero básicamente el libro está inspirado más para la mujer. Están libros me dio esa posibilidad, ¿no?, de cumplir, digamos, este objetivo, de que esté al alcance de todas, una distribución masiva en el interior del país también, porque todas sufrimos violencia, o sea, no solamente acá en Buenos Aires, ¿no? O sea, en las provincias existen mujeres también, con sus derechos, que abran los ojos frente al Príncipe Azul, ¿no? A fin de no caer en esta gran telaraña, ¿no? Esa frase la conozco. Claro, frente al Príncipe Azul, que es de la doctora Rosenfeld, ¿no? Abrir los ojos.
y no caigan, ¿no?, en esta perversa telaraña, porque cuando una mujer hace la denuncia ya es tarde, ya está inmersa en una relación violenta. Gracias.